Cuando adelantaban un puesto de control de tránsito, desarmaron y asesinaron a la subintendente Diana Carolina García y a Jason Alberto Daza. Los criminales se fueron en el carro. Hay 3 capturas. Acudo a este medio para exigir a la nueva EPS que el medicamento sea entregado, puesto que mi vida corre peligro. Exijo se me respete el derecho a la salud y a la vida. Esto es desgarrador. Jason murió esperando desde octubre un tratamiento de la intervenida nueva EPS para la leucemia que sufría. Lastimosamente denuncian que nunca llegó. Hace unas horas la situación se complicó y falleció. En Bogotá investigan el asesinato de 2 adultos mayores. Los encontraron en su casa con heridas de arma cortopunzante. Policía dice que no fue un robo. Polémica por video en el que uno de los supuestos indígenas participantes de las manifestaciones en la Alpujarra dice que siguen órdenes y que desconoce los motivos de la protesta. Hay mucha controversia por declaraciones del candidato a la presidencia Iván Cepeda sobre Antioquia. Cepeda sostiene que lo descontextualizaron y que se trataba de una cita textual, mientras que alcalde y gobernador del departamento están indignados. ¿Qué dicen los antioqueños frente a estos señalamientos? Una región que se ha caracterizado por su empuje empresarial a pesar de las adversidades y los hechos de violencia que han marcado a esta tierra. En A lo que vinimos, hablaré con Juliana Velázquez, presidenta de Pro Antioquia. Ya nos vemos. En medio de un incendio en Cali, un hombre arriesgó la vida para salvar a su nieto de 2 años. El fuego consumió 5 viviendas en la zona. Tragedia aquí en Cartagena. Una ginecóloga que llegó a la ciudad por un congreso médico sufrió un accidente cuando disfrutaba de una atracción náutica. Fue golpeada por otra embarcación. Las autoridades investigan la responsabilidad en el accidente. Un enorme cráter se abrió en medio de un barrio en la ciudad de Santa Marta. Se llevó el andén, un árbol, la reja de una vivienda y dejó a otras casas en riesgo. La emergencia se presentó en una zona donde adelantan obras de alcantarillado. Y en deportes, Nacional asumió el comando de la liga con la delantera más efectiva del semestre. Santa Fe y Millonarios siguen lejos de los 8, mientras que Cali quedó a un punto del octavo tras vencer. Los goles siempre primero, aquí en Noticias RC. Y los premios Oscar reunieron a la meca del cine mundial y reconocieron lo mejor de las más recientes películas, pero también dejaron momentos divertidos que ya se volvieron virales. Los repasamos juntos a los ganadores al final de la emisión. El país no se detiene, las noticias tampoco. Aquí estamos para entender lo que está pasando mientras pasa. Esto es Noticias RCN del mediodía. Más que un noticiero, una conversación. Esto es realmente incomprensible e inaceptable. 2 policías de tránsito que cumplían su trabajo en una vía de Cundinamarca fueron acribillados por delincuentes. Ellos son la subintendente Diana Carolina García y el patrullero Alberto Daza. Conozcamos más detalles de este terrible ataque. El reloj marcaba las 10:50 de la noche del domingo 15 de marzo, cuando llegó un campero con 5 ocupantes. Fue detenido en la báscula de San Lorenzo, en la vía entre los municipios de Girardot y Nariño. La subintendente Diana Carolina García y el patrullero Alberto Daza inician la inspección al vehículo del que descendieron 3 hombres. A un lado del carro se ve a la uniformada al parecer hablando por celular, mientras el patrullero sigue revisando el campero. En segundos, uno de los pasajeros atacó por la espalda a la subintendente. El patrullero Daza corre a auxiliarla, pero es perseguido y atacado por otro hombre. Lo requirieron para exigirle documentos del vehículo y pues eran cinco tipos y los uniformados no eran sino 2 y a ellos los desarmaron, un forcejeo y los desarmaron y les quitaron el arma y con esa misma parece que los agredieron. Según testigos, hubo un forcejeo entre los delincuentes y los policías y se escucharon al menos 10 detonaciones. De inmediato, cerca de 400 uniformados se desplazaron al área y con el apoyo de la Fuerza Aérea lograron capturar a 3 de los sospechosos y rescatar a un menor de 13 años que se encontraba en el vehículo. Ahorita hay ejército.
Hay ejército porque hay uno herido. Dicen que hay uno herido, que anda por las orillas del río. Las autoridades continúan en el operativo para capturar a la cuarta persona que logró escapar y se habría escondido en una vereda cercana. La zona que colinda con el río Magdalena fue rodeada por la policía para evitar la fuga del sospechoso. Nuestro abrazo solidario a la familia de estos uniformados y a toda la policía. A esta hora 12:33 del día vamos a hablar de un triste caso, el de un joven de 20 años que murió esperando a que la intervenida nueva EPS le diera el tratamiento que necesitaba para poder realizarse un trasplante. El clamor inició desde octubre a través de redes sociales, pero lamentablemente sus súplicas nunca fueron atendidas. Tengo 20 años, fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025. Me fue formulado el medicamento llamado Blinatumomab en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha por parte de nueva EPS. Ninguna autoridad sanitaria escuchó este llamado. Es por ello que acudo a este medio para exigir a nueva EPS que el medicamento sea entregado, puesto que mi vida corre peligro. Exijo se me respete el derecho a la salud y a la vida. La nueva EPS intervenida por el gobierno hizo oídos sordos. Jason, estudiante de economía, quien aparece en el video, murió el sábado pasado. De hecho, aquel día leía que la Procuraduría insistía en eso, en que la Supersalud, digamos, que haga su trabajo como tal. Su familia, las asociaciones de pacientes pidieron ayuda. Las mismas autoridades judiciales habían fallado tutela a favor de Jason. En términos coloquiales, le mamaron gallo a la Superintendencia Nacional de Salud, le mamaron gallo a la decisión de un fallo de tutela de un juez de la República que desacataron totalmente y no fue posible. En conclusión, el paciente muere literalmente por negligencia de la nueva EPS al no suministrar el medicamento que era lo que se requería. Por Dios, paren ya. Necesitamos que hayan tratamientos para las personas. Este joven tenía toda la esperanza de vida, pero se la quitaron, se la arrebataron por falta de oportunidad de tratamientos. Todo estaba listo en agosto para que fuera un hombre feliz. Su hermanita Angie Vanessa Pinzón sería su donante. Durante ese tiempo que estuvo sin tratamiento, se perdió literalmente todo lo que se había ganado en las sesiones de quimioterapia y es así que no se le puede realizar el trasplante de médula ósea porque volvió otra vez a arrojar un resultado bastante alto. La hermanita era la donante. Luchó por su vida contra la enfermedad, pero falleció. Su familia hoy no tiene ni siquiera el consuelo de la atención médica oportuna porque no la tuvo. Y en Bogotá hay indignación por un caso, la muerte de un adulto mayor de 90 años que fue arrollado por una motocicleta. Esto sucedió en la localidad de Engativá y este hombre intentó huir del lugar. Efraín, muy buenas tardes. Le preguntamos qué más se sabe de este caso, por favor. Bien, pues lo último que se sabe, estuvimos hablando con la Policía de Tránsito de Bogotá y nos confirman que el motociclista que primero pues iba a exceso de velocidad, segundo intentó huir sin prestarle ningún tipo de auxilio a don Luis Ramírez de 90 años que más tarde falleció. Pues este motociclista también nos lo confirma la propia Policía de Tránsito de Bogotá, que marcó en la prueba de alcoholimetría grado 1 de alcoholemia, lo cual pues es un indicio de lo que pasó y que se le podría ir bien hondo a esta persona luego que terminen las investigaciones. Don Luis Ramírez caminaba por la carrera 121 de la localidad de Engativá. Esperó para atravesar la vía. Pasaron varios vehículos. Realizó el cruce y cuando estaba a punto de llegar al lado opuesto, una moto que venía a alta velocidad atropelló al adulto mayor de 90 años. De la nada aparece un motociclista a alta velocidad y lo arrolla como un toro. El motociclista, en una total falta de empatía, en vez de prestar ayuda al señor Ramírez, pretendió huir del lugar. En la esquina se levantó, revisó su moto y se fue hacia el lado contrario caminando, casi corriendo para evitar cualquier responsabilidad, pero la comunidad lo atrapó. Carlos Ramírez, el hijo de don Luis, asegura que el aliento al licor del motociclista era evidente. La persona yo la vi y estaba alicorada.
y toma la decisión de ir rápido en una zona residencial máximo 30 kilómetros por hora. La Policía de Tránsito de Bogotá reveló que la prueba de alcoholemia arrojó positivo en primer grado. Pues le cuento, Inés María, que por supuesto, como es de esperarse, la familia de esta persona de 90 años, don Luis, que era pintor, él sobrevivía vendiendo sus pinturas en Engativá, pues él está pidiendo justicia, está pidiendo que por favor no sea uno de los tantos casos en los cuales los victimarios simplemente salen libres por algún tecnicismo. Él ya contrató un abogado y está a la espera de la justicia, que la justicia obre. Esa es la información en vivo y en directo desde la localidad de Suba. Así es, Efraín, que se haga justicia. Las cifras de personas fallecidas por accidentes de tránsito son muy preocupantes. Oigan esto, cada día en promedio mueren 21 personas en el país por siniestros viales. Miren, tan solo en enero murieron 661 personas. 456 de ellas eran motociclistas, 100 eran peatones. En el primer mes del año aumentaron los fallecimientos en 3.4% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reflejan que siguen aumentando las muertes por accidentes de tránsito en el país. Otra vez los motociclistas, los ciclistas, los peatones son las principales personas que mueren y se accidentan en las vías. En el primer mes de este 2026 fallecieron 661 personas en accidentes de tránsito, de las cuales el 68% fueron motociclistas y el 15% peatones. Globalmente, Colombia está perdiendo el año. Más y más muertes en las vías y accidentes no son sostenibles. Es un drama familiar y también es una pérdida que el Estado colombiano no puede seguir tolerando. Las zonas del país donde fallecen más personas por accidentes de tránsito son Antioquia, seguido por Valle del Cauca y Bogotá. A las 12:40 vamos con noticias de Antioquia porque aumenta la preocupación por el paradero de dos niñas de 14 y 15 años secuestradas por las disidencias de las FARC la semana anterior. Desde la administración departamental aseguran que la estructura criminal responsable del doble secuestro actúa bajo el mando de alias Calarcá. Por eso han enviado un nuevo mensaje al gobierno nacional. Los detalles, Sara Godelo, buenas tardes. Hola, Sara. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. El llamado que hacen desde aquí, desde la Gobernación de Antioquia, específicamente el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pero también el secretario de Seguridad, es que liberen ya a estas menores y sobre todo que se realicen operativos en la zona, específicamente el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca del departamento, para que las niñas vuelvan pronto a casa. Lo que se sabe hasta el momento es que las niñas, al parecer, serían hermanas o familiares de una de las personas que falleció el pasado jueves, precisamente ahí en ese municipio del Bagre, en donde hubo unos combates entre los ilegales. Las autoridades entonces le piden al gobierno nacional que desplieguen toda la fuerza para poder liberar a las niñas. Buena comida. Las dos hermanas de 14 y 15 años fueron secuestradas el pasado jueves 12 de marzo en zona rural de El Bagre, en la región del Bajo Cauca. Un frente de las disidencias de las FARC se atribuyó el hecho criminal y el fin de semana difundió una prueba de supervivencia de las menores. El gobierno nacional tiene que volcar todas sus capacidades para que esas dos niñas sean dejadas en libertad de manera inmediata. Son dos menores de edad que nada tienen que ver en el conflicto. Dos niñas inocentes, 14 y 15 años, son dos personitas que apenas están empezando a vivir. El llamado es sobre todo para que el presidente Gustavo Petro actúe contra alias Calarcá, jefe de la banda responsable del doble secuestro. Que le exijan que suelte esas niñas. Pero mire, el gobierno sigue contemporizando con este asesino. Hace y deshace en Antioquia y no pasa absolutamente nada. El secretario de Seguridad dijo que este hecho debe ser denunciado ante organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Y hay otro tema complejo hoy aquí en la ciudad de Medellín, una masiva protesta de comunidades indígenas en el centro administrativo La Alpujarra. ¿Qué ha pasado? Usted está allí en la zona, Sara. Juan Fernando, específicamente estamos a la altura de la avenida San Juan del centro administrativo La Alpujarra, en donde permanecen todos estos indígenas que, según la gobernación de Antioquia, llegaron en el transcurso de la madrugada de hoy. Salieron desde ayer de 3 municipios del Urabá de Antioquia en más o menos 14 chivas. Ellos están ahí precisamente bloqueando el ingreso a este centro administrativo de La Alpujarra porque le están exigiendo al gobierno nacional, pero también a la gobernación de Antioquia, que se han incumplido algunos de los acuerdos a los que llegaron en el 2024. Sin embargo, desde la gobernación de Antioquia pudimos confirmar que durante la mañana ya se reunieron y están tratando de llegar a algunos acuerdos. Ellos, los indígenas que están ahí, están mirando a ver si sí están de acuerdo con lo que les está diciendo la gobernación de Antioquia para saber qué hacer en las próximas horas. Lo que sabemos es que también desde aquí, desde la gobernación, se les propuso que se movilizaran hacia un coliseo para que estuvieran más cómodos y tranquilos, pero ellos no aceptaron. Con mallas, barricadas y uniformados antidisturbios de la Policía Nacional, amaneció hoy el centro administrativo La Alpujarra. El inusual refuerzo de la seguridad tenía como objetivo evitar que cientos de indígenas se tomaran la plazoleta o incluso la alcaldía o la gobernación. Noticias RCN dialogó con el vocero de la movilización. Son reclamos para el gobierno nacional, para la Agencia Nacional de Tierra, para el Ministerio del Interior. Hoy no ha reconocido las autoridades indígenas. Pero 2 videos aficionados han generado polémica. El primero muestra a algunos niños indígenas haciendo parte de una especie de cadena humana para impedir el ingreso de funcionarios y visitantes a la zona. Pero no puede pasar. Y el segundo evidenciaría intereses poco claros sobre las motivaciones de la protesta. Hasta el momento todavía no han dicho nada. Estamos cumpliendo órdenes. Hoy Antioquia amaneció bajo ataque por los aliados de Petro, del crimen, de la política y de las movilizaciones. Les fastidia mucho que nosotros no nos doblegamos. Estamos hablando que dentro de las casi 500 personas que llegaron a Medellín en la madrugada, hay alrededor de 180 menores de las comunidades indígenas. Noticias RCN conoció además que la primera exigencia de los indígenas para instalar la mesa de diálogo con la gobernación es que les paguen el transporte, según ellos, por un monto de 130 millones de pesos. Como les contábamos entonces, el acceso al centro administrativo de La Alpujarra, a todos los edificios que hay ahí, entre ellos la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Asamblea del Departamento y también el Consejo de la Ciudad, están cerrados. Hay algunos funcionarios que sí están pudiendo ingresar, pero son muy pocos. Tampoco está funcionando la oficina de pasaportes. Entonces usted, televidente, si tiene alguna cita durante esta tarde para venir a tramitar este documento tan importante, revise primero y consulte, porque seguramente no lo van a poder atender. Por supuesto, estamos muy atentos a cómo avanza esta situación y esta tarde de lunes aquí en La Alpujarra, pleno centro de Medellín. Ustedes tienen más noticias. Sara, gracias. Seguimos con información de Antioquia porque hay mucha indignación, lo hemos visto a través de Noticias RCN y en las redes sociales por cuenta de recientes declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda, pues el aspirante presidencial asegura que fue sacado de contexto. Hay muchas reacciones contra las declaraciones del candidato Cepeda. En un discurso que se extendió por cerca de 50 minutos en el Parque Berrío en Medellín, el candidato presidencial Iván Cepeda citó una frase del líder antioqueño Jesús María Valle que generó incomodidad y críticas entre algunos sectores del departamento. El gran defensor de derechos humanos Jesús María Valle afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia. Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada. Por el contrario, fue una denuncia oportuna y precisa. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna
de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Horas después, el candidato del Pacto Histórico emitió un comunicado en el que aseguró que su intervención fue sacada de contexto. Ahora, a través de redes sociales, algunos sectores han compartido apartes descontextualizados de esas palabras, alterando la referencia histórica en la cual fueron pronunciadas para desconocer la realidad, como se expuso en el discurso, que Medellín y Antioquia cambiaron. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan. Nuestro antídoto ha estado en la firmeza, el respaldo a la democracia, en el amor por este terruño y en defender las causas que nos han hecho grandes. Reducir esta tierra a estigmas como la narcoeconomía es desconocer la historia de millones de antioqueños, trabajadores y valientes que hemos sido precisamente víctimas del narcotráfico y de la violencia. Qué lamentable es que el señor Cepeda esté atacando y estigmatizando a los antioqueños. Una raza pujante, trabajadora y una raza que ha sido clave para la construcción de toda una nación. El petrismo junto con Cepeda siguen pensando que la solución de los problemas es agitar los odios y eso no es lo que necesita el departamento de Antioquia. Nos dedicaremos, como lo hemos hecho todos estos años, a la defensa de nuestro departamento. Desde sectores gremiales señalaron que los ataques infundados y cargados de odio no intimidarán a quienes trabajan por el futuro de la región. A pesar de esos señalamientos, Antioquia siempre se ha caracterizado por ser una tierra pujante de un tejido empresarial que ha trabajado para el desarrollo de la región y del país y que así ha sido a lo largo de la historia. Fue un empresario paisa, por ejemplo, el promotor de la industrialización, Carlos R. Restrepo. Por eso hoy vale la pena destacar ese trabajo. A lo que vinimos, saludo a esta hora a Juliana Velázquez, ella es presidenta de ProAntioquia. Juliana, gracias por acompañarnos en Noticias RCN. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana, y para todos en el canal, ¿cómo están? Muy bien, Juliana, gracias por estos minutos. Juliana, quiero comenzar preguntándole qué decirles a quienes aún siguen estigmatizando a Antioquia, una región que en algunas épocas ha sido marcada por la violencia, por la parapolítica, pero también de un tejido empresarial grande. Joana, nosotros más que decirles algo puntual es decirles a todo el país y a la región que nosotros no nos dejamos arrebatar el futuro de nadie, que el empresariado antioqueño en las peores épocas de violencia nunca abandonó el territorio, que en las peores épocas del narcotráfico estábamos construyendo el metro de Medellín, el aeropuerto José María Córdoba, el Parque Explora, y no nos dejamos arrebatar el futuro de ningún discurso populista o cortoplacista o miope de un territorio que ha puesto muchos muertos, pero que también le sigue poniendo empeño al futuro de la región. Un discurso populista, un discurso miope. Hablemos, Juliana, de ese tejido empresarial que construye país. ¿Cuántas empresas tiene hoy la región y cuáles son esos sectores que más generan desarrollo en Antioquia? Esta región tiene un tejido empresarial no solo histórico, sino también emergente. Pues el sector textil, el sector minero, el sector agroindustrial, pero también hoy estamos con el sector de entretenimiento, con el sector cultural como gran jalonador del desarrollo, con el turismo como gran jalonador de desarrollo, creciendo a tasas muy por encima de la región, donde hemos invertido cerca de 400.000 millones de pesos en educación el año pasado, donde hemos ejecutado 1.2 billones en obras por impuestos en los municipios PEDET y SOMAT. Son más de 200.000 empresas que, entre otras, creamos entre el 2024 y 2025 100.000 nuevos empleos. Entonces, no tengo la cifra exacta, Joana, pero somos un tejido empresarial fortalecido, como te digo, en más de las 9 subregiones del territorio. Generando empleo, generando progreso. El país, Juliana, ha multiplicado esos mensajes de apoyo tras conocerse estos señalamientos para Antioquia. En torno a ese departamento, frente a lo que han dicho, ¿cómo ustedes han recibido esos mensajes de apoyo? Joana, dos cosas. Lo primero, un agradecimiento enorme por todas las personas que han manifestado su apoyo durante estos días para Antioquia. Gracias por ese cariño que lo recibimos acá en Antioquia de parte de todo el país. Y lo segundo, Antioquia es Colombia y el trabajo en equipo y la articulación está en nuestro ADN, no solo entre nosotros mismos, sino con todos ustedes. Gracias porque esa solidaridad, esas manifestaciones de cariño las hemos sentido todos en el territorio.
Y así seguirán, claro que sí. Juliana, muchas gracias. Y a seguir trabajando por Colombia a través del desarrollo, a través del empleo. Buenas tardes. Un abrazo, Joana, y saludos a todos. Nosotros continuamos con más noticias RCN. Gracias, Joana. Solidaridad, por supuesto, con todo el pueblo antioqueño. Vamos a cambiar de departamento, nos vamos para Santander, porque ahí las autoridades ofrecen una millonaria recompensa para quien entregue información que permita capturar a los responsables del asesinato de 4 personas en zona rural de Cimitarra. Por supuesto, este caso ha generado consternación en el departamento. Según la investigación de las autoridades, pues esto habría ocurrido en medio del enfrentamiento de grupos criminales. Cristian Díaz, ¿de cuánto es la recompensa? Buenas tardes. Ingrid, televidente, buenas tardes. La recompensa es de 80 millones de pesos escalada según las autoridades en 2 niveles. Una por parte de la Secretaría de Interior del Departamento de Santander de 50 millones por información que permite la captura de los integrantes de, al parecer, la estructura criminal del Clan del Golfo, que estaría detrás de esta masacre registrada en zona rural del municipio de Cimitarra, Santander. Y la otra por parte de la Alcaldía de Cimitarra de 30 millones de pesos, 80 millones en total para las personas que brinden información precisamente de esta situación ocurrida en el corregimiento de Puerto Olaya. 2 mujeres fallecidas por cuenta de esta masacre y 2 hombres también. Las autoridades investigan si es la lucha territorial entre grupos al margen de la ley por el control del Magdalena Medio, tanto en Santander como en Puerto Berrío, Antioquia. La primera, hasta 50 millones de pesos por la estructura del grupo armado organizado, especialmente en este caso Clan del Golfo, y asimismo el grupo de delincuencia común organizada hasta de 30 millones de pesos los que logren y den información por la captura. Y también las autoridades tratan de establecer quiénes podrían estar detrás de esta masacre registrada en territorio santandereano, al parecer por parte de alias Jorman y también del grupo delincuencial Los de Olaya, procedente de Puerto Berrío, Antioquia. Información desde Bucaramanga. Jessica tiene más noticias. RCN, buenas tardes. Cristian, muchas gracias. Miren, y una tragedia enluta al sector de la salud de Florencia, Caquetá. En las últimas horas, una doctora que había venido aquí a Cartagena para asistir a un congreso médico murió cuando tuvo un accidente con otra embarcación en la isla de Barú. Ella se encontraba pasando el día con otros colegas haciendo turismo. Ivonne, ¿qué dicen las autoridades? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde se encuentra? Buenas tardes. Jessica, buenas tardes. Pues mire, las autoridades ya lograron identificar la lancha y al lanchero, sin embargo hay que decir que no se han presentado capturas. Las autoridades han dicho en Cartagena que ya se inició un proceso de investigación y que todo dependerá de lo que se haya, de la información que se recopile en el lugar. Hay que decir que la médico habría llegado hasta la isla de Barú, precisamente como usted lo ha dicho, para disfrutar de unos días después de estar en un congreso de medicina con algunos de sus colegas. Aparentemente tomaron un servicio de la popular Dona y la embarcación que prestaba el servicio sería la que la habría golpeado en varias oportunidades. Sus compañeros trataron de reanimarla, la trasladaron rápidamente a un centro asistencial en Cartagena, pero no fue posible salvarle la vida. La doctora Julie Borges habría participado de un congreso médico junto a 4 de sus colegas y decidió quedarse en Cartagena para disfrutar de la playa. De acuerdo a las versiones preliminares, al llegar al sector de Agua Azul, en la isla de Barú, habría alquilado una atracción náutica y al parecer, después de caer al agua, la misma embarcación que la transportaba la habría golpeado con la hélice del motor. Por las heridas múltiples que tuvo contusión en tórax, trauma cerrado en tórax, también tuvo heridas penetrantes y tuvo heridas en mi cuerpo izquierdo, brazo, en miembros superiores, pues de bastante consideración, que llevaron a que este paro no saliera y pues lastimosamente falleciera. Al parecer, el operador del servicio de aseguramiento ordenado por Parques Naturales habría atendido la emergencia. Sin embargo, aún no es claro quién fue el responsable. No tenemos detalles precisos y para eso estamos trabajando pues con la Autoridad Marítima y Guardacostas para poder determinar realmente qué fue lo que sucedió. Las autoridades tienen identificado al lanchero que habría protagonizado el siniestro, pero aún no hay capturas. La ginecobstetra de 42 años deja 2 hijas. En otras noticias, continúa la falla eléctrica que obligó al apagado de la unidad de proceso en la refinería de Cartagena. De acuerdo a lo que ha informado la Oficina de Comunicaciones de Ecopetrol, el plan de contingencia que se activó de manera inmediata una vez se presentó la emergencia es la que mantiene en funcionamiento a la refinería. Han dicho a través de este comunicado que no hay riesgo para la distribución de combustible ni para la costa caribe ni para el resto del país porque se tienen suficientes reservas.
Este hecho no altera el normal suministro de combustible a la costa Caribe ni al resto del país, dado que la refinería cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda nacional. Se espera que en las próximas horas la Oficina de Comunicaciones de Ecopetrol emita un nuevo comunicado para dar un parte de tranquilidad, según nos han dicho de manera extraoficial, a través de vía telefónica. Esperemos a que no se requiera una nueva intervención. La información que tenemos por ahora es de Cartagena. Andrea, buenas tardes. Igual, muchísimas gracias y vamos a continuar con información del Caribe. Nos vamos ahora para la ciudad de Santa Marta, pues un enorme hueco, un cráter se abrió en la mitad de una vía en un barrio de la ciudad y esto por supuesto le robó la tranquilidad a todos los habitantes de ese barrio. El lugar donde se presentó la emergencia está ubicado exactamente en una esquina a un lado de donde están adelantando unas obras de alcantarillado. Esto terminó por afectar a varias viviendas, Luis Fernando, y las imágenes son impresionantes. ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Andrea, televidentes, muy buenas tardes. Y ya le voy a contar lo que pasó. Exactamente se dio en el barrio Villas de Alejandría, estrato 3 y estrato 4 de esta capital. Aquí, como usted lo dice, se estaban realizando trabajos para cambiar la tubería del alcantarillado. Al parecer, entre la madrugada y la mañana del domingo hubo alguna filtración que debilitó los terrenos aledaños y por eso se produjo el derrumbe que puso en riesgo a varias familias de algunas viviendas vecinas. Precisamente ese colapso quedó grabado en video y se lo vamos a mostrar aquí en Noticias RCN. No sabemos cómo va a terminar esto. Miren, 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 miren. Miren. Miren, 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 no sabemos cómo va a terminar esto. Miren. El riesgo quedó evidenciado en medio de una transmisión en vivo en el barrio Villas de Alejandría en Santa Marta. Miren. El terreno cedió, se cayó un andén, un árbol, las rejas de protección y parte de una terraza. Mire. Varias casas quedaron en riesgo. En este pedacito que vemos aquí, vemos como 20 casas en riesgo. 30. La filtración por el cambio de redes de alcantarillado en el barrio habría debilitado el terreno en una zona con antecedentes de derrumbes subterráneos. Las lluvias son bastante fuertes cuando se dan aquí en Santa Marta, pues hay filtraciones y en algunos aspectos se va debilitando el terreno. Las familias afectadas fueron reubicadas temporalmente. Los traumatismos que se le generaron a las diferentes viviendas corren, por supuesto, por la alcaldía de Santa Marta. En este barrio, desde 2014, se han registrado 5 colapsos de gran magnitud en el terreno. Miren, 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 miren. Miren. En diferentes puntos del barrio se han registrado colapsos. En 2014 literalmente se tragó un carro de basuras. Después en 2019 y 2020 se abrieron otros huecos grandísimos. En 2025 también otro vehículo repartidor de agua quedó prácticamente semisepultado. Y ahora se registra esta nueva situación. Información desde la capital del departamento de Magdalena, Luis Fernando Iguarán, Noticias RCN. Ingrid, yo regreso con usted. Luis Fernando, gracias. Impresionante esa imagen. Realmente hay que revisar qué es lo que pasa. Si usted dice no es la primera vez que ocurren. Pero miren, en medio de todas las dificultades, pues a veces pasan cosas también buenas. Y es lo que vamos a destacar hoy. Porque un acto de heroísmo se registró en medio de un gigantesco incendio en Cali. Un hombre pues decidió entrar en medio de las llamas donde estaba atrapado su nieto para salvarlo. El incendio consumió 5 viviendas. La familia lo perdió todo. Cuando miro, pues está bajando fuego por ahí por la escalera. Y pues lo primero que pensé fue mi nieto, ¿no? Mi nieto, que éramos los dos que estábamos aquí. Y él ya venía bajando por ahí, que me tocó subir y bajarlo. Y pues ahí me cayó un poco de candela. Es el relato heroico de Adalberto Camacho, un hombre que sin importar el peligro, entró a su vivienda envuelta en llamas para rescatar a su nieto de 2 años. La ropita toda se quemó, ropa más que todo, y toda la casa arriba se quemó. Adalberto y su familia lo perdieron todo y esperan la solidaridad de los caleños para reconstruir su hogar. Quedamos con los brazos cruzados, y en este momento pues trabajo no tengo trabajo y esto es prioridad, ¿no? Es prioridad y no sé cómo enfrentar esta parte. Materiales de construcción, alimentos no perecederos y ropa es lo que se necesita inicialmente para ayudar a esta familia a renacer entre las cenizas. Hay que ayudarlos.
Y avanza a esta hora la reunión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con los congresistas actuales y electos. Una iniciativa del alcalde para abordar los temas de seguridad en la capital. La bancada del Pacto Histórico no asiste al encuentro. Jason Vera, ¿qué ha trascendido hasta ahora? Inés María, pues nos encontramos en la Alcaldía Mayor de Bogotá. En efecto, desde las 9:30 de la mañana inició esta reunión citada por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en días anteriores, y en donde quiere exponerle a los congresistas electos y también los actuales el panorama de seguridad de la ciudad de Bogotá, sobre todo verificando qué viene ocurriendo con el accionar de la policía, aquellos permisos que tiene la policía para obtener cámaras de seguridad, pero también cámaras de seguridad en sitios privados en donde les ha sido difícil para avanzar con procedimientos, y también con lo que viene ocurriendo cuando se captura a los delincuentes, se presentan ante las autoridades y finalmente quedan en libertad muchos de ellos. Hacen presencia cerca de 17 congresistas, avanza a la hora de esta reunión, también escuchándolos a ellos, escuchando los nuevos congresistas electos, los representantes a la Cámara por Bogotá, y finalmente pues llegando a esas medidas que pueden tomarse a futuro, como algunas reformas, algunos proyectos de ley para que finalmente se puedan realizar estas modificaciones y se llegue a un término, y es que no queden impunes los delitos que finalmente las personas denuncian y por las que las personas son capturadas, muchos delincuentes capturados y que quedan en libertad. Ya están a pocos de minutos de dar declaraciones de cómo avanzó esta reunión, de cuáles fueron los términos a los que llegaron, y como les mencionamos son cerca de 17 los congresistas que están participando a esta hora en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Les llevaremos más detalles y más información al término de esta reunión. Jason, gracias. Hablamos ahora de las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia, muy contundentes contra los congresistas recientemente capturados, Wadid Mansur y Karen Manrique, esto en relación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El alto tribunal calificó de extorsivos los chats de Mansur contra la entonces asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Para la Corte Suprema, Wadid Mansur se comportó como un corrupto cuando tenía un deber constitucional como congresista. El comportamiento corrupto del funcionario público que por razones privadas vende su función a cambio de una dádiva o la promesa de una remuneración. Según el magistrado Misael Rodríguez, Mansur, como congresista de la Comisión de Crédito Público, sirvió de vocero con sus colegas para emitir conceptos favorables del endeudamiento del Ejecutivo para recibir contratos por los que habría presionado a la entonces asesora del exministro Bonilla, hoy capturado por la justicia, María Alejandra Benavides. De verdad, si no, no va a funcionar nada, Mariale. Solo te dejo la constancia por acá. Te lo tengo que decir, porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático. Ese mensaje se lo escribió en octubre de 2023 el congresista Mansur a Benavides, buscando que el Ministerio de Hacienda intercediera en la adjudicación de proyectos en Saravena, Cotorra y el Carmen de Bolívar, que serían financiados con recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Antes de que se radicara el proyecto de presupuesto, el congresista presionaba a Benavides para concretar uno de estos contratos. Antes de la discusión, la Corte lo calificó como una actitud extorsiva. Esto hace parte de las pruebas con las que la Sala de Instrucción llevó a juicio a Wadid Mansur y otros 5 congresistas. Y hablamos ahora del cierre de Algarra y Lechezán, una industria muy emblemática que se ha dedicado por muchos años a la producción lechera y que se ha mantenido luego de 14 años de operación. Gloria Foods, que marcas, anunció el cierre de su planta en el municipio de Cogua. Este es el comunicado con el que Gloria Foods anunció el cierre de su planta y negocios lácteos en Colombia. Gloria Foods ha decidido suspender su operación en la categoría láctea en Colombia. Esta decisión contempla el cierre parcial de la planta de Cogua, así como la suspensión de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el país. La compañía llevaba 14 años en el mercado lácteo colombiano con productos como la leche Algarra y Lechezán. Los trabajadores denuncian despidos masivos por el cierre de la planta. Insiste en que deben salir todos los trabajadores, afectando más o menos a 200 trabajadores en esta planta de producción lechera.
Si bien la compañía no dio razones sobre los motivos del cierre de la planta, el sector lácteo atraviesa por un momento complicado en el país, pero aseguran que dicha decisión no debe impactar el mercado. Que Gloria era una empresa que procesaba más o menos 130.000 litros día, es decir, el 0.5% de la producción del país. Si tú lo ves en números gruesos, no debería afectarnos de manera importante el precio en todo el país. Gloria Foods fue específica en que continuará con el negocio de jugos en Colombia. Cambiamos de tema. En Corferias, en Bogotá, avanzan los escrutinios de las elecciones del pasado 8 de marzo. Ya el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Cámara de Representantes en 19 departamentos. El presidente del CNE adelantó que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio por ahora es mínima. El mensaje de tranquilidad, las diferencias han sido mínimas, las reclamaciones normales que tienen estos procesos, estamos avanzando con los miembros los delegados de la registraduría, nuestros delegados en todos los departamentos tienen instrucciones claras, hemos avanzado muy rápido, diferencias muy mínimas, una vez lo tengamos la consolidación, por eso queremos que ustedes nos acompañen en este proceso. Hay consternación en la localidad de Suba por el asesinato de 2 adultos mayores. Fueron encontrados con heridas de arma blanca. Las autoridades descartaron que se tratara de un intento de hurto. Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66 años, fueron encontrados sin vida en el interior de esta vivienda en el barrio Aures, en la localidad de Suba. Las autoridades determinaron que fue un homicidio causado por armas cortopunzantes. La policía descartó que la causa del asesinato hubiese sido un robo. Se puede llegar a determinar que no hubo hurto, todas sus pertenencias se encontraban en la casa. Esto quiere decir que puede ser algún tema pasional. Es que con los adultos mayores vivía una nieta con su pareja. Este tema es materia de investigación. Sin embargo, un representante de la familia que no quiso ser identificado asegura que en las cámaras de vigilancia se vio una persona extraña. Desde la cámara que estaba pasando, en ese momento sale una persona de la casa totalmente desconocida que no es de la familia. Posterior a eso, las personas que estaban en sitio se comunicaron con el CAI de la policía. Una persona que pasaba por la zona asegura haber escuchado un grito perturbador. Faltando 5 para la 1 o 7 minutos para la 1, un grito. Y yo, ¡ay! Así. El CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación. Y gracias a un agente encubierto fue desmantelada una banda de microtráfico en Bogotá. Oigan esto, hasta en las paredes de una iglesia escondían la droga. En medio del flujo rutinario que representa el centro de Bogotá, hay unas transacciones que para los delincuentes no eran notorias. Sin embargo, una cámara de las autoridades registraba minuciosamente cada movimiento. Una investigación de 13 meses en el cual utilizamos un agente encubierto, el cual se infiltró dentro de la organización y logró determinar e identificar el modus operandi de esta organización criminal. Estos criminales utilizaban el entorno del parque. Fueron 13 personas capturadas por la policía que hacían parte de una estructura delincuencial dedicada a la venta de marihuana y cocaína. Utilizan diferentes herramientas para ocultar la droga: sillas, chazas de vendedores informales, árboles, entre otras cosas. Ahí ocultan la droga y ahí manejan la distribución de la misma. Un juez envió a la cárcel a 8 personas. 4 más recibieron medida domiciliaria y otra quedó en libertad. Gracias por continuar con nosotros. Tras 17 días desde que inició el conflicto en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya han destruido la mayor parte de objetivos iraníes. Por su parte, el régimen atacó varios puntos estratégicos en Israel y Dubái. Desde que comenzó el conflicto hemos atacado más de 7.000 objetivos militares en Irán. Hemos logrado una reducción del 90% en sus lanzamientos de misiles balísticos y una reducción del 95% en sus ataques con drones. Estas fueron las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que realizó un balance tras 17 días de los ataques en Irán.
Previamente había afirmado que Estados Unidos estaba en contacto con Irán. Sin embargo, expresó dudas de que Teherán estaría preparado para negociar, para poner fin al conflicto. Parte del régimen iraní dijo que cualquier fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel debía ser definitivo. No pedimos un alto al fuego, pero esta guerra debe terminar de forma que no se repita. Reino Unido y Alemania rechazaron las peticiones de ayuda del presidente Trump para unirse al conflicto, afirmando que esa no era su guerra y que ellos no la empezaron. Por su parte, Irán lanzó un ataque con drones contra el aeropuerto internacional de Dubái, provocando una enorme columna de humo tras impactar contra un camión cisterna. Además, varias ciudades de Israel, como Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, también estuvieron en alerta por la caída de misiles iraníes. Mientras tanto, las fuerzas militares de Estados Unidos han dicho que han atacado miles de objetivos militares iraníes para neutralizar las amenazas que plantea el régimen. Y es que la tensión aumenta en el estrecho de Hormuz. Este es un punto estratégico del comercio mundial petrolero y se ha vuelto también en un lugar central durante la guerra en Oriente Medio. El régimen iraní advirtió que esta zona no estará abierta para países agresores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación del cierre del estrecho de Hormuz y reiteró su llamado a las naciones para que ayuden a reabrir el importante paso marítimo. Animamos encarecidamente a otras naciones cuyas economías dependen del estrecho mucho más que la nuestra. Ya sabes, obtenemos menos del 1% de nuestro petróleo del estrecho y algunos países obtienen mucho más. Por su parte, Irán confirmó que solo sus países aliados podrían atravesar el estrecho sin inconvenientes. Justamente, un petrolero pakistaní logró pasar el estrecho transportando crudo procedente de Abu Dhabi. Este importante corredor náutico, que permanece cerrado, es considerado el punto geográfico más estratégico del planeta en términos económicos. Por allí pasa aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo y casi un tercio del gas natural licuado. Es el único camino de salida para el crudo de los mayores productores: Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak. En su parte más angosta, tiene solo 33 kilómetros. En respuesta al presidente Donald Trump de que China interviniera en el estrecho de Hormuz, el gobierno de este país afirma que la situación en Oriente Medio está afectando la seguridad energética mundial y los países pertinentes deben cerrar de inmediato las acciones militares. Y más del presidente de Estados Unidos, quien aseguró en las últimas horas que muy pronto podría haber un acuerdo con Cuba. Dijo que su administración se centrará en la isla una vez termine el conflicto con Irán. Cuba es una nación fallida. Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que lo lograremos muy pronto. O llegamos a un acuerdo o ya saben lo que sea necesario. Tenemos mucha gente estupenda en Cuba que fue expulsada del país de forma violenta y brutal. Y peor aún, familias asesinadas. Así que estamos hablando con Cuba, pero primero nos ocuparemos de Irán. Han estado esperando 50 años a ver qué pasa con Cuba. Así que creo que algo sucederá con Cuba muy pronto. 1:46 p.m. Cambiamos de tema porque miren, de los trastornos alimenticios también debemos hablar con nuestros adolescentes. De este tema nos habla hoy la psicóloga Annie de Acevedo. Hoy quiero hablar sobre los trastornos alimenticios que ocurren en los jóvenes, sobre todo en los adolescentes. La anorexia, que es que dejan de comer, la bulimia, que comen pero lo devuelven, y toda la parte que tiene que ver con el exceso de comida, ¿no es cierto? La glotonería, la obesidad, etcétera. Todos esos son problemas cuyo origen es psicológico, a menos que tenga algún problema de tiroides o algún problema de otro estilo que lo vuelva muy flaco o muy gordo. Pero generalmente el nacimiento o la base de estos problemas son problemas emocionales. Y en las niñas tiene que ver mucho con la madre, o la madre compite con ellas, o no les manda unos mensajes seguros, o habla mucho del cuerpo, la comida, etc. Algo que les aconsejo a la madre, sobre todo con ellas, no estén hablando, ay mira, te ves gordita, ay mira esto. Nada, sutilmente compre comida que no engorde, etc. Pero no le diga nada, porque eso no es para algo bueno. Bien, hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más noticias RCN. Qué triste y doloroso resulta este caso que ocurrió en Cundinamarca. Una subintendente de la policía y un patrullero que fueron asesinados por delincuentes. Estos dos policías cumplían con su trabajo de policías de tránsito en un puesto de control cuando esos delincuentes les dispararon y después escaparon. Ya hay 3 capturas. Un forcejeo y los desarmaron
y les quitaron el arma y que en esa misma parece que los agredieron. Y esta crisis de la salud sigue cobrando vidas. Hace unos días les hablábamos del triste caso del niño Kevin. Hoy hablamos de Jason, un paciente que sufría de leucemia, pero que no recibió su tratamiento a tiempo desde octubre. Venía insistiendo para que lo atendieran, para que le entregaran las medicinas que necesitaba y le cumplieran con el tratamiento que también necesitaba, pero no lo hizo la intervenida nueva EPS y tristemente falleció. En conclusión, el paciente muere literalmente por negligencia de la nueva EPS al no suministrar el medicamento que era lo que se requería. Y hay polémica en Medellín, en la Alpujarra, por una protesta de aproximadamente 700 indígenas. Sin embargo, un video muestra que aparentemente ni siquiera sabía uno de ellos por qué estaban allí y estaban esperando supuestamente instrucciones. No, hasta el momento todavía no han dicho nada. Estamos cumpliendo órdenes. Hay alrededor de 180 menores de las comunidades. Gracias por continuar con nosotros. En llamas quedó un vehículo en la avenida Boyacá, sentido norte-sur, a la altura de la calle 116. Hay colapso en la movilidad. Efraín Arce, situación hasta ahora. Mucha atención porque a esta hora la avenida Boyacá sentido norte hacia el sur se encuentra con un tráfico muy lento. Lo que sucedió es que este vehículo que ustedes están viendo acá, el vehículo se incendió. Acabamos de hablar con el conductor, el señor de rojo, que está en shock en estos momentos. Venía conduciendo el vehículo y nos asegura que de un momento a otro el vehículo se incendió sin ninguna razón aparente, quedó totalmente calcinado, no se salvó nada de este vehículo. Por fortuna los bomberos vinieron rápidamente y con sus mangueras lograron extinguir el fuego, pero el trancón en la avenida Boyacá continúa, repetimos, sentido norte hacia el sur, cerca a la calle 116. Efra, muchísimas gracias por la información. Afortunadamente el conductor, y ahí saben, entonces en Bogotá sí está el trancón hasta ahora en la avenida Boyacá. Vamos a continuar en la capital del país, pero con otras noticias. Ya terminó la reunión del alcalde Carlos Fernando Galán con algunos congresistas actuales y electos. Jason, balance de la jornada. Buenas tardes. Buenas tardes, pues mire, fueron cerca de 3 horas las que estuvieron en reunión el alcalde Carlos Fernando Galán con unos 17 congresistas, entre electos y también los actuales, como usted lo menciona. El tema principal es la seguridad en la ciudad y la impunidad, y allí se verifica una cifra, y es que durante 2025 fueron capturadas 29.365 personas por diferentes delitos, pero el 94% de ellas quedaron en libertad y solo el 6% fueron a un centro carcelario. Esto habla del grave panorama de la seguridad en la capital y sobre todo de la impunidad en diferentes delitos como el hurto a personas o inclusive el homicidio. Allí, en medio de todo, se ha llegado a una conclusión, y es que se recibieron también las ideas de estos congresistas para trabajar en llave y construir una política que reforme la justicia en diferentes hechos y casos. Se manifiesta que de aquí al 20 de julio pues esperan ya sostener otras reuniones, avanzar en otros trámites que dé ya un panorama más amplio y como tal una ruta para generar una mejor seguridad en la capital, y que todos estos procesos que se han desarrollado o que se desarrollan por parte de la policía pues lleguen a un buen término. Esto fue lo que dijo el alcalde mayor de Bogotá al término de esta reunión. La idea es aterrizar aquello que está ya presentado, en qué va, qué nos sirve, cómo podemos empujarlo si nos permite avanzar en esta agenda. Segundo, cosas que se frustraron y que se hundieron, revisarlas y a ver si las podemos revivir, tal vez rápidamente ahora o para el 20 de julio. Y en tercera instancia, construir una agenda nueva con un proyecto que seguramente será de reforma más a fondo judicial, que tenemos que construir también con las Cortes.
Mire, y es que esta reunión hace parte de las que ya se ha venido adelantando por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya habló el alcalde con la fiscal general de la Nación, también ahora con los congresistas, y viene una reunión con las altas cortes, sobre todo para verificar este tema de la seguridad, que es un tema primordial, un tema que toca a la ciudadanía y un tema que necesita cambios estructurales y también de raíz, como bien lo han mencionado, para que se evite esta impunidad que ha golpeado tanto a la ciudad de Bogotá. 8 bancadas participaron, 17 congresistas, no participó el pacto histórico, que por medio de un comunicado mencionó que prefiere hacerlo no a puertas cerradas, sino con la comunidad, con los líderes en los barrios, y también el alcalde les envió un mensaje, y es que las puertas de la alcaldía están abiertas y por supuesto todo en pro de que se mejore la seguridad en la capital. Por el momento yo me despido, ustedes tienen más información en Noticias RCN. Claro que sí, Jason, muchas gracias. Miren, este es el noticiero de las regiones y definitivamente las regiones nadie la tiene más clara que nuestros periodistas de radio y televisión. Empezamos este recorrido con nuestros colegas de radio. Estamos en Neiva, en Cali y en Pasto. Vamos a Neiva con Yamilet. Adelante, Yamilet, buenas tardes. Hola, los saludamos desde la FM Neiva con noticias que tienen que ver con los pescadores artesanales de Neiva y Villavieja, que recibieron kits, canoas, termos y mallas para continuar con su labor de pesca. Esto luego de salir damnificados por las lluvias y la apertura de las compuertas de Quimbo y Betania. Las autoridades hicieron esta entrega masiva. Serán 93 kits que serán entregados a los damnificados. Esa ayuda llevamos esperando casi 1 año, 2 años. En este momento estamos contentos porque pues ya fue real que nos hicieron, entonces pues que sí nos toca para tres personas cada canoa, pero bueno, gracias a mi Dios, lo regalado es voluntad. Esta entrega a los pescadores artesanales hace parte de los compromisos que se habían adquirido ante las afectaciones por las emergencias. Asimismo, se indicó que el proyecto beneficia directamente a 205 familias pertenecientes a 8 asociaciones claves en esta actividad de pesca artesanal que se realiza en aguas del río Magdalena. Muchas gracias. Vamos ahora a conocer la información desde acá, desde la capital vallecaucana. Saludamos a Jorge Escobar, aquí en Cali. Jorge, adelante. Muy buenas tardes, desde la FM en Cali les contamos sobre el Festival Internacional de Música Clásica que se realizará en la capital vallecaucana por estos días. Más de 10 conciertos, invitados internacionales hacen parte de la agenda que propios y visitantes van a poder disfrutar durante la Semana Santa aquí en la ciudad. Lady Gidio, secretaria de Cultura de Cali, entrega detalles. Cali vuelve a respirar música clásica. Del 24 de marzo al 4 de abril viviremos el segundo festival de Música Clásica 2026 bajo el lema Nuevos Vientos de Ciudad. Serán 12 días de programación con entrada libre, donde la música recorrerá distintos escenarios, barrios, corregimientos, universidades, iglesias y centros culturales de nuestra ciudad. Una de las apuestas del festival este año es descentralizar la cultura. No solamente llegar al Teatro Municipal de Cali, sino también a puntos del oriente de la ciudad para que muchas más personas puedan adentrarse en el mundo de la música clásica. Jorge, gracias. Y la información ahora desde Pasto la trae David Fajardo. Hola, David. Hola, ¿qué tal, compañeros? Los saludo desde Pasto. Aquí las historias que inspiran se encuentran precisamente en el Ejército Nacional. Siendo una niña de Pasto, me hago cargo de mis 2 hermanos menores, gracias a que mi madre es una madre ausente. Buscando una oportunidad para mis hermanos, me voy a la ciudad de Bogotá, donde me tocó pasar situaciones muy difíciles, buscando cualquier oportunidad para tener un alimento. Teniendo yo 17 años sin poder tener la custodia de mis hermanos, me regreso a Pasto queriendo buscar un apoyo en mi familia. Entero la historia de mi padre, un soldado profesional que murió realizando operaciones militares por artefactos explosivos. Me surgió la oportunidad de entrar al ejército y con el orgullo de portar el uniforme que en él algún momento portó, queriendo entrar a la escuela de suboficiales para tener una oportunidad para mis hermanos y por si en algún momento mi madre decide regresar. El ejército se ha convertido en su hogar, hay que decirlo, pero también en escuela de liderazgo para ella, quien hoy es dragoneante, pero también es un significado precisamente de reconciliación y de historia de superación.
A David, a Jorge, a Yamilet, muchísimas gracias por toda la información, compañeros nuestros de radio. Bien, es hora de una pausa para comerciales, una cortica, pero antes, unas imágenes que sé que van a disfrutar muchísimo, son las más recientes del Mono Punch. Recordemos que este es el macaco más viral de Japón y me atrevería a decir el más famoso del mundo. Aquí lo vemos compartiendo un rato junto a toda su manada y dejando a su mono de peluche a un lado por algunos minutos. También se ve como uno de sus compañeros lo invita a jugar, lo que demuestra como poco a poco Punch ha sido aceptado por su manada. Hacemos una pausa, ya regresamos. La hoja no solo transporta, la hoja no solo cocina, la hoja también abraza. Esto es identidad también. Genera recuerdos, evoca memorias, conecta con los antepasados. La cocina colombiana arranca desde tu abuelita, tu mamá en la cocina, de esos sabores que tú recuerdas, te evocan tu infancia. Yo pienso que la cocina es la forma de conectarnos. Y saber los unos de los otros. Cuando hablamos de tejido social, eso es un tejido. Pues eso somos en Colombia, un salpicón de personas, de colores, de razas, de historias. Feliz tarde, Luz, a nosotros. Terminamos esta emisión de noticias con información de nuestras regiones. Ingrid. Inés María, mira, esto era 32 grados centígrados de temperatura en Cali y un bochornoso hecho de intolerancia se registró dentro de un bus del sistema de transporte Mío en Cali. Quedó registrado en video cuando un hombre agrede a una mujer y la golpea varias veces, todo por una silla, por un puesto. A pesar de la intervención de la policía, pues no fue suficiente y los pasajeros tuvieron que intervenir para lograr poner orden. Golpe a la extorsión aquí en la ciudad de Barranquilla. En medio de un operativo fueron capturadas 7 personas señaladas de extorsión y también de concierto para delinquir. Los implicados además tienen anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Juan. Nuevo golpe a las disidencias de las FARC en Antioquia contra el mismo frente que sufrió el bombardeo la semana anterior en el que fue abatido su cabecilla alias Ramiro. Esta vez en Ituango el ejército capturó a 4 integrantes de esta estructura criminal y rescató a 2 menores que habían sido reclutadas. Y mucha atención, habitantes de Cartagena, porque la empresa de agua anunció una nueva parada técnica. Se realizará entre mañana, martes 17, y el miércoles 18 de marzo y se realizará por etapas. En el primer corte, el 37% de la ciudad no tendrá agua. Y así con información de las regiones llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Continúen con Canal RCN. Feliz tarde.